Muy buenas. Continuamos entonces hablando acerca de los mecanismos de acción de los medicamentos aquí en farmacodinamia, y hoy específicamente nos vamos a dedicar a hablar un poquito más, con más especificidad, sobre algunos mecanismos moleculares de interacción fármaco-receptora que son responsables de los efectos farmacológicos que vemos en los mecanismos estos de acción de los fármacos, estos que actúan sobre receptores, y hemos agarrado tres ejemplos aquí para presentarles. Por ejemplo, vamos a ver en este primero, en el número 1, estos fármacos que actúan sobre receptores de canal iónico, receptores que al combinarse el fármaco con el receptor provocan un comportamiento determinado en el receptor que tiene un canal iónico, haciendo con que la permeabilidad, se produzca algún cambio en la permeabilidad de ese receptor, de ese canal iónico, en cuanto al ion que deja pasar, viendo los efectos entonces que como resultado se van a producir. Por ejemplo, aquí sería el mecanismo de canal iónico. Mecanismo sobre receptor de canal iónico. Un ejemplo, no es el único, pero bueno, tomamos este ejemplo, específicamente los receptores de un neurotransmisor inhibitorio que hay en el sistema nervioso, que ya ustedes ya conocen, que hemos tratado, hablado de él en fisiología, que es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico o GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Qué es lo que normalmente ocurre cuando el GABA, como neurotransmisor, como autacoide propio de ese receptor GABAérgico, ¿ya?, se combina con este tipo de receptor? Pues bueno, al combinarse aquí con este tipo de receptor, este es un receptor que tiene un canal iónico que está cerrado. Ese canal iónico es para el ion cloruro, pero mientras no está el GABA unido a ese receptor, ese canal iónico está cerrado. Cuando el GABA es liberado por la neurona presináptica al espacio sináptico, al caer aquí sobre la membrana de la neurona postsináptica, se combina con ese receptor y se abre el canal de cloruro. El cloruro entra y sobre esa membrana postsináptica lo que produce, como él entra, ¿verdad?, aquí en la membrana postsináptica, aumentan las cargas negativas de cloro porque entra mucho cloruro. ¿Y qué se produce? Una hiperpolarización que interfiere con la despolarización, y como resultado de esto se inhibe la neurona, se produce una inhibición. Bien, ahora, entonces, ¿cómo el hombre ha utilizado este receptor para producir efectos farmacológicos beneficiosos en determinadas circunstancias? Pues bueno, resulta que estos receptores tienen otros sitios, aparte del sitio activo para el GABA, tienen otros sitios donde otras sustancias pueden combinarse también con el receptor, y al combinarse simultáneamente con el GABA, pues producen modificaciones en la permeabilidad. Entonces, hay un receptor, estos receptores, o sea, estos sitios activos, ¿verdad?, distintos del sitio específico del GABA, que es este que está aquí, se llaman sitios alostéricos, ¿verdad? Este sería un sitio alostérico de benzodiazepinas. Este que hemos representado aquí así es un sitio alostérico, quiere decir que no es el sitio activo mismo del GABA, es un sitio que está cercano en una de las subunidades del receptor, próximos a donde se combina el GABA, pero no en el mismo sitio, es otro sitio alostérico con otra conformación, y coincide con que las benzodiazepinas, diazepam, clonazepam, bromazepam, en fin, las benzodiazepinas tienen afinidad farmacológica por combinarse con ese receptor. Entonces, ¿qué ocurre con ese sitio alostérico? ¿Qué ocurre? Cuando se produce una combinación simultánea del GABA con su sitio principal activo y también de una benzodiazepina representada aquí por este triangulito rojo,
en su sitio alostérico específico, no es que esto venga para acá, sino ahí en su sitio alostérico, esta combinación simultánea produce un efecto sobre el canal de cloruro, como resultado de que este canal se abre por un tiempo más prolongado que lo que ocurre cuando es solamente el GABA el que estimula el receptor. Aquí se abre el canal por un tiempo breve, entra cloruro, se produce inhibición y basta, se acabó. Aquí no, aquí cuando se unen los dos, esto produce un reforzamiento en la apertura del canal que demora más tiempo, y al demorar más tiempo, pues mucho más cloro entra, mucho más ion cloruro entra, y como resultado la membrana postsináptica tiene una hiperpolarización mucho mayor. Y entonces ahora las posibilidades de despolarización postsináptica pues se alejan mucho por el hecho de que hay una hiperpolarización, cuesta mucho más trabajo excitar a esta neurona, y como resultado se produce un efecto sedante, un efecto hipnótico, como producen estas sustancias, ¿verdad? Este es un mecanismo de los muchos que hay de interacción de fármacos sobre receptores de canal iónico, ¿verdad? Este sería un mecanismo que hemos tomado como ejemplo para poderles ejemplificar esto, poderles ilustrar esto también. Vamos a tener entonces también muchos fármacos que actúan sobre receptores que desencadenan, la combinación con el receptor desencadena un mecanismo de segundos mensajeros, ¿verdad?, que son muy comunes. Ya nosotros los estuvimos viendo el año pasado cuando estuvimos viendo las acciones de la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, cuando estuvimos viendo las acciones de muchas hormonas sobre receptores hormonales también, pues son estos mismos mecanismos. Pues vean ustedes, aquí hemos escogido el mecanismo de segundo mensajero de la adenilciclasa con producción de AMP cíclico como segundo mensajero, ¿verdad? Y ustedes conocen bien el AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Entonces, aquí hemos representado la membrana de una fibra miocárdica. Fue el ejemplo aquel que pusimos cuando habíamos mostrado en la clase anterior el ejemplo de la dobutamina, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la membrana de una fibra miocárdica contráctil con sus receptores beta 1, y la adrenalina, puede ser la adrenalina, puede ser la dobutamina, que también es, la dobutamina es un fármaco agonista de estos receptores, que también se puede combinar ahí y producir los mismos efectos. ¿Qué ocurre cuando alguna sustancia simpático-mimética, como la dobutamina o la misma adrenalina, que es el autoacoide natural de ella, de este receptor, se combina con el receptor beta 1 aquí? Bueno, en la membrana de la fibra miocárdica, antes de la combinación, tenemos muchos canales que son canales de calcio. Hay muchos tipos de canales de calcio, pero bueno, hay canales de calcio que van a depender de este mecanismo, que mientras no se combinen estas sustancias con el receptor van a permanecer cerrados. Cuando se combina aquí, ¿qué pasa? Estos receptores están acoplados a una proteína G reguladora. Se le llama así proteína G reguladora, recuerden, porque esta proteína G tiene mucha afinidad por los nucleótidos de guanosina. Cuando no se había unido todavía el autoacoide o el medicamento agonista, esta proteína G tenía una gran afinidad al guanosindifosfato, al GDP, pero cuando se une aquí la adrenalina o la dobutamina, que sería el fármaco agonista, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, cambia la afinidad de la proteína G por el GDP, y ahora larga el GDP y se le une el GTP, el guanosintrifosfato, que es un nucleótido también con radicales, con fosfatos, con enlaces de alta energía, y le transfiere energía a esa proteína G. Esta proteína G no lo puse en el dibujo para no complicarlo. Saben ustedes que tiene una fracción alfa, una beta y una gamma. Se disocian las tres fracciones y la fracción alfa se desplaza por aquí abajo por la membrana y viene y se une a una enzima que está próxima al receptor, que es una enzima denominada adenilciclasa.
estimulando entonces a la adenilciclasa, como ven ustedes, por la unión de la proteína G, la sección alfa de la proteína G, estimula la adenilciclasa y la función de la adenilciclasa es transformar al ATP en AMP cíclico, un segundo mensajero. Como saben ustedes, estos segundos mensajeros tienen la propiedad de fosforilar y activar un gran número de enzimas y proteínas que son las que van a realizar los efectos que se van a ver en la célula. Pues bueno, aquí el efecto fundamental más importante es que se va a producir una activación por parte del AMP cíclico de una proteína quinasa que se llama proteína quinasa A, que es una enzima fosforiladora de proteínas, de determinadas proteínas, enzimas, canales, etc. Y aquí, en esta célula, la pKa tiene una función importantísima de fosforilar a estos canales que antes de unirse estas sustancias al receptor estaban cerrados, ahora se fosforilan. Y cuando se fosforilan por acción de la pKa, se abren estos canales que son de calcio y entra calcio en grandes cantidades. Este calcio se suma al calcio que se libera del retículo sarcoplásmico de la fibra y todo este calcio pues va a producir una mayor fuerza de contracción. Y por eso la adrenalina, que es el autoacoide natural, y la noradrenalina, que son los autoacoides naturales de este receptor, y la dobutamina, por ejemplo, que ya habíamos puesto en la clase anterior como ejemplo también, es un fármaco agonista, pues de esta manera es que se produce el efecto farmacológico. Este es el mecanismo de interacción molecular que produce el efecto farmacológico. Y hay muchos receptores en otras células de otros sistemas biológicos con otras funciones que se estimulan también, tienen este mecanismo de proteína G estimulando o inhibiendo, hay veces también que se producen inhibiciones de la adenilciclasa, provocando que se active, en el caso de que se produzca activación de adenilciclasa, que se produzca activación de pKa con aumento del calcio intracitosólico. Otras veces se producen inhibiciones, cambios en la fosforilación de algunas proteínas, en fin. Es un mecanismo muy utilizado por las células en el organismo y por tanto con la que interactúan determinados fármacos. Esto no es privativo de los receptores beta 1. Hay otros adrenérgicos, hay otros receptores que tienen otros autoacoides naturales para activarse y que también pueden utilizar estos mecanismos para producir efectos propios de la célula también, ¿verdad? Y bueno, los medicamentos agonistas de esos receptores producirán también, mediante esta secuencia, el efecto farmacológico indicado. Tenemos aquí otro ejemplo que es muy común, también muy utilizado por muchas células, y hemos ejemplificado aquí el caso del receptor alfa 1 adrenérgico, ¿verdad? Estoy utilizando esto porque son de los receptores que más vimos nosotros cuando dimos fisiología, y ahora, bueno, pues para utilizarlos también en ejemplos aquí en farmacología, aunque veremos muchas cosas cuando desarrollamos los medicamentos, grupos de medicamentos, veremos muchas cosas relacionadas con otros receptores también que utilicen este mismo mecanismo. Vean ustedes, en esto representa la membrana de una fibra muscular lisa de la pared de una arteriola, o una arteria muy fina. Bueno, entonces, la adrenalina, o en este caso sería más la noradrenalina, ¿verdad? La adrenalina puede hacerlo también, pero bueno, la noradrenalina todavía tiene más afinidad por estos receptores que la misma adrenalina. La adrenalina tiene mucha más afinidad por los receptores beta, aunque se combina también con esto y produce esto mismo, pero bueno, vamos a utilizar el autoacoide que más estimula a los receptores alfa 1, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos tener también el ejemplo, esto mismo que vamos a ver aquí, que hace la noradrenalina sobre el receptor alfa 1, lo hacen medicamentos como, por ejemplo, la fenilefrina. Fenilefrina, que es una sustancia vasoconstrictora también hace lo mismo que hace la noradrenalina, porque la molécula de fenilefrina tiene afinidad farmacológica y produce actividad intrínseca, por tanto es un agonista de estos receptores, igual que la noradrenalina autoacoide natural, pues tiene actividad intrínseca. Pues bueno,
Normalmente cuando se combina la noradrenalina o algún fármaco agonista de estos receptores alfa 1 con ellos, pues ¿qué va a ocurrir? Son receptores que están ligados a proteína G, igual que en el ejemplo anterior, mientras no se une el autacoide o el fármaco agonista al receptor, la proteína G iba a tener afinidad por el GDP, pero cuando se une, cambia la afinidad, larga el GDP y se le combina el GTP. Esto produce una activación en la proteína G que se disocia en sus tres fracciones, alfa, beta y gamma, y la fracción alfa viene, se desplaza por aquí y en este caso va a otra enzima que está cercana al receptor y que se llama fosfolipasa C. Es lo que quiere decir esas tres letras, PLC, fosfolipasa C. La fosfolipasa C, como su nombre indica, es una enzima que hidroliza fosfolípidos de la membrana, ¿verdad? Viene e hidroliza fosfolípidos de la cara interna de la membrana, o sea, de la parte de la camada más interna, y los descompone, transformándolos en dos moléculas que se derivan de esta hidrólisis, que son dos segundos mensajeros, el IP3 y el diacilglicerol, ¿eh? Aquí representado por sus siglas. El IP3, como ya conocen ustedes, es hidrosoluble y se disuelve en el citosol y viene a parar al retículo endoplasmático liso de la fibra muscular lisa esta donde está ocurriendo este fenómeno. Se combina con un receptor que hay aquí de IP3, ¿ven? Aquí en la membrana del retículo endoplasmático liso, que tiene un canal de calcio, que cuando el IP3 viene aquí y encaja aquí, se abre el canal de calcio y larga calcio del retículo endoplasmático liso hacia el exterior, hacia el citosol. Como resultado, se libera calcio y este calcio citosólico pues va a contribuir notablemente a la contracción del músculo, ¿verdad? Entonces, aquí el diacilglicerol, en este caso, en este ejemplo específicamente, el diacilglicerol va a venir también, que es el otro segundo mensajero, el diacilglicerol va a venir también y va a estimular una enzima que se llama PKC, proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C tiene la propiedad de fosforilar canales de calcio, que dependen de la actividad de la PKC. Estos canales de calcio, pues, hacen entrar calcio también desde el líquido extracelular. Recuerden que el músculo liso necesita mucho del calcio extracelular, porque el que hay aquí en el retículo endoplasmático liso, que es muy pequeñito, muy poca cantidad, porque son pequeñitas las cisternas, no es suficiente. Por tanto, hace falta una buena contribución del calcio que está en el líquido extracelular. Por tanto, simultáneamente con esta liberación tiene que entrar calcio del exterior para que se desencadene el mecanismo de la contracción muscular, que no lo vamos entonces a tocar aquí ahora para no enredar o prolongar demasiado. Entonces, bueno, pues el diacilglicerol estimula la PKC fosforila a estos canales y esta fosforilación tiene el efecto de abrir estos canales y como resultado pues entra calcio y este calcio se suma al calcio citosólico este que había venido aquí del retículo endoplasmático y todo esto contribuye a que se produzca una contracción del músculo liso y por tanto se produzca una vasoconstricción. Por ejemplo, la fenilefrina, como la nafazolina y otros medicamentos de antidescongestionantes, se utilizan en gotas nasales, otras veces se utilizan en colirio, vasoconstrictores para disminuir la vasodilatación que muchas veces produce obstrucción nasal, enrojecimiento ocular, etcétera, por vasodilatación. Pues aquí produce vasoconstricción y disminuye estos efectos. Entonces sería otro mecanismo, ¿verdad?, que de segundo mensajero, muy importante, que ya ustedes conocen porque eso lo estuvimos estudiando. También hay otros autacoides y medicamentos también, que como en el caso de autacoides como la acetilcolina, que tiene receptores que trabajan también con este mismo tipo de los muscarínicos, por ejemplo, trabajan con este mismo tipo de actividad, de este mismo tipo de transducción, de fenómeno de transducción, y por tanto
otros medicamentos que actúan sobre esos receptores utilizan también todo este mecanismo de transducción molecular. Entonces, para que vean ustedes, algo que nosotros estuvimos viendo en la fisiología el año pasado de distintos órganos, aparatos, sistemas, cómo esto tiene una aplicación directa en la farmacología en relación con los mecanismos de acción farmacodinámicos de los medicamentos. Bueno, con esto terminamos en el día de hoy esta explicación y continuaremos ya para concluir con esto. Más adelante, en la próxima clase, iremos a concluir con los fármacos que actúan sobre receptores, veremos algunos detalles más finales, vamos a dar para otra clase y comenzaremos entonces a ver la forma en que estos medicamentos, este otro grupo farmacodinámico de medicamentos, los fármacos que actúan sobre enzimas, cómo es que actúan. Sin más, entonces me despido hasta la próxima clase.